En el año 1348, en un pequeño pueblo al sur de Francia llamado Beaumont, vivía un hombre al que todos consideraban la mayor vergüenza del lugar. Se llamaba Etienne. Tenía 32 años, y cada aspecto de su vida era un desastre. No podía mantener un trabajo. Bebía en exceso. Su casa era una pocilga. Nadie le respetaba. Ni siquiera su propia familia le dirigía la palabra. Era, según todos los que le conocían, un caso perdido. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, era que en exactamente 47 días, este hombre comenzaría una transformación tan extraordinaria que 200 años después, su historia seguiría siendo contada como ejemplo de lo imposible hecho realidad. Y todo empezaría con algo tan ridículamente pequeño que cuando te lo cuente probablemente pienses que no tiene sentido. Pero al final de esta historia, comprenderás por qué ese pequeño cambio desencadenó algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todo su pueblo. Etienne había tocado fondo, y no era una expresión figurada. Literalmente había amanecido ese día de marzo, tirado en el suelo de tierra del establo de su propia casa, cubierto de vómito, con el cuerpo temblando por la resaca, incapaz de recordar cómo había llegado allí. Tenía 32 años, pero su cuerpo parecía el de un hombre de 50. Su rostro estaba hinchado, sus ojos permanentemente enrojecidos. Sus manos temblaban incluso cuando no había bebido. Olía mal porque rara vez se lavaba. Su ropa estaba sucia y rasgada. Su casa, heredada de sus padres, estaba cayéndose a pedazos porque no tenía ni la voluntad ni la capacidad de repararla. Pero lo peor no era su estado físico. Lo peor era la mirada en los ojos de las personas cuando le veían pasar por la calle. Una mezcla de desprecio, lástima y asco. Los niños se burlaban de él. Las mujeres se apartaban cuando se acercaba. Los hombres le ignoraban como si fuera invisible. Etienne había sido diferente una vez. De joven había sido aprendiz de carpintero, un oficio respetable. Pero cuando tenía 25 años, su prometida, Marie, había muerto de fiebre justo 2 semanas antes de la boda. Algo en Etienne se había roto ese día. Comenzó a beber para ahogar el dolor. Dejó el trabajo. Dejó de cuidarse. Y durante 7 años había estado cayendo en una espiral descendente de la que parecía no haber escapatoria. Esa mañana de marzo, mientras yacía en el suelo del establo, tuvo un momento de claridad brutal. Voy a morir así, pensó, solo, despreciado, sin haber hecho nada con mi vida. Y nadie llorará cuando me vaya. No fue un pensamiento dramático ni emocional. Fue simplemente una observación fría y factual. Y esa frialdad, paradójicamente, le asustó más que cualquier otra cosa. Más tarde ese mismo día, mientras Etienne vagaba por las calles del pueblo en busca de algún trabajo temporal que le diera dinero para más vino, se cruzó con Padre Laurent, el anciano sacerdote del pueblo. Laurent tenía casi 70 años y había conocido a Etienne desde que era un niño. A diferencia de los demás habitantes del pueblo, el padre nunca había mostrado desprecio hacia Etienne, solo una tristeza callada. Etienne, dijo el sacerdote, deteniéndose ante él. Vienes conmigo. Necesito ayuda en la iglesia. No fue una pregunta. Fue una orden suave pero firme. Etienne, demasiado cansado para discutir y esperando quizá ganar algunas monedas, le siguió. La iglesia estaba vacía a esa hora de la tarde. Padre Laurent le llevó hasta un banco y le indicó que se sentara. ¿Cuánto tiempo hace que no comes una comida decente?, preguntó el sacerdote. Etienne se encogió de hombros. No lo sabía. Los días se mezclaban unos con otros en una bruma de alcohol y miseria. Sin decir nada más, Laurent desapareció en la sacristía y regresó con pan, queso y agua fresca. Lo colocó frente a Etienne. «Come», ordenó simplemente. Etienne devoró la comida con una desesperación que le avergonzaba. No se había dado cuenta del hambre que tenía hasta que el pan tocó su lengua. Cuando terminó, se atrevió a mirar al sacerdote a los ojos. «¿Por qué hacéis esto?», preguntó con voz ronca. «Todos en el pueblo me odian, y tienen razón en hacerlo». Padre Laurent se sentó junto a él, sus viejos huesos crujiendo. «No te odian, Etienne. Están cansados. Cansados de verte destruirte. Cansados de intentar ayudarte solo para verte volver a caer. Pero yo
Yo soy viejo y testarudo, y algo me dice que todavía no has terminado tu historia. Etienne soltó una risa amarga. Mi historia terminó hace 7 años, padre, cuando Marie murió. Desde entonces solo he estado existiendo, esperando el final. ¿Y si te dijera que podrías empezar de nuevo?, preguntó Laurent. No puedo, respondió Etienne inmediatamente. He caído demasiado bajo. Sería como intentar escalar una montaña cuando apenas puedo ponerme en pie. Es imposible. El sacerdote asintió lentamente. Tienes razón. Es imposible. Si intentas cambiar todo de golpe, fracasarás. Lo he visto 100 veces. Hombres como tú que de repente deciden transformar su vida entera en un día y a la semana ya han vuelto a caer en los mismos patrones. Hizo una pausa, mirando a Etienne intensamente. Pero ¿y si no intentaras cambiar todo? ¿Y si solo intentaras mejorar una cosa pequeña, tan pequeña que parezca ridícula, tan pequeña que sepas, con absoluta certeza, que puedes hacerla incluso en tu peor día? Etienne frunció el ceño, confundido. ¿A qué os referís? Padre Laurent se levantó y caminó hasta una ventana, mirando hacia el pueblo. Hace 40 años comenzó. Conocí a un monje en un monasterio cerca de París. Este monje había sido como tú, un hombre destruido, sin esperanza. Me contó cómo había cambiado su vida, y la historia me pareció tan simple que casi la consideré tonta. Pero luego vi el resultado, vi en qué se había convertido, y comprendí que había una sabiduría profunda en aquella simplicidad. Se volvió hacia Etienne. Aquel monje me dijo, no intentes cambiar tu vida, solo intenta ser un 1% mejor hoy que ayer. Solo un 1%. Tampoco que casi no cuente, pero hazlo todos los días. Etienne parpadeó. ¿Un 1%? Eso no es nada. Exacto, sonrió Laurent. Es casi nada. Tampoco que no tienes excusa para no hacerlo. Tampoco que no da miedo. Tampoco que incluso en tu peor día puedes lograrlo. Pero, ¿cómo puede algo tan pequeño cambiar nada?, preguntó Etienne, genuinamente confundido. El sacerdote volvió a sentarse y su rostro adquirió una expresión de profunda concentración. Déjame explicártelo con números, porque los números no mienten. Si hoy eres un 1 y mañana mejoras un 1%, serás un 1,01. Parece insignificante, ¿verdad? Pero si haces eso todos los días durante un año, no serás un 4 ni un 10. Serás 37 veces mejor que cuando empezaste. Etienne le miró con escepticismo. Eso no puede ser verdad. Es matemática pura, respondió Laurent con calma. La mejora compuesta es como el interés en el dinero. Al principio parece que no pasa nada, pero los pequeños cambios se acumulan, se multiplican entre sí, y de repente, meses después, eres una persona completamente diferente. Sacó un trozo de pergamino y una pluma y comenzó a escribir números. Mira, día 1, 1. Día 2, 1,01. Día 3, 1,02. Parece que no avanzas, ¿verdad? Pero día 30, 1,34. Día 60, 1,81. Día 90, 2,44. Día 180, 6. ¿Ves? A los 6 meses, eres 6 veces mejor que cuando empezaste. Y al año, 37 veces mejor. Etienne miraba los números con una mezcla de incredulidad y algo que no había sentido en años. Una chispa minúscula de esperanza. ¿Pero cómo se mide un 1% de mejora en una vida?, preguntó. Padre Laurent sonrió. Esa es la pregunta correcta. Y aquí está la respuesta que va a cambiar tu vida si la escuchas bien. Un 1% no es una cantidad fija. Es simplemente hacer algo, cualquier cosa, ligeramente mejor que ayer. Algo tan pequeño que tu cerebro no pueda encontrar excusas para no hacerlo. El sacerdote se inclinó hacia adelante. Por ejemplo, ahora mismo tu vida es un desastre en muchas áreas.
Pero si tuvieras que elegir solo una cosa, la más pequeña posible, algo que puedas hacer mañana que sería un 1% mejor que hoy, ¿qué sería? Etienne se quedó en silencio. Su mente era un caos de problemas. La bebida, la higiene, la casa, el trabajo, las relaciones. Todo estaba roto. Elegir solo una cosa parecía imposible porque todas eran urgentes. Pero entonces, algo en su mente hizo clic, y la respuesta que dio a continuación, tan ridículamente pequeña que casi se avergonzó de decirla en voz alta, fue el primer paso de un viaje que le llevaría desde el fondo del abismo hasta alturas que no podía ni imaginar. Mi cama, dijo Etienne finalmente, con voz apenas audible. Podría hacer mi cama por la mañana. Esperaba que el sacerdote se riera. Era tan trivial, tan absurdamente insignificante comparado con la magnitud de sus problemas. Pero Laurent no se rió. Sus ojos se iluminaron. Perfecto, dijo con convicción. Eso es exactamente lo correcto. Hacer tu cama. 30 segundos de esfuerzo cada mañana. ¿Puedes comprometerte a hacerlo mañana? Sí, respondió Etienne, casi sorprendido de sí mismo. Sí, puedo hacer eso. Bien. Entonces, ese es tu 1% de mañana. Solo eso. No intentes dejar de beber de golpe. No intentes limpiar toda tu casa. No intentes encontrar un trabajo. Solo haz tu cama. ¿De acuerdo? Etienne asintió, sintiéndose extrañamente aliviado. Había esperado un sermón, un plan complicado, exigencias imposibles, pero esto podía hacerlo. Pero aquí está la clave, continuó Laurent, su voz tornándose más seria. Tienes que hacerlo sin importar cómo te sientas. Con resaca, enfermo, cansado, no importa. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo una cama hecha. Estamos construyendo algo mucho más importante, la confianza en ti mismo. Cada vez que haces algo que dijiste que harías, tu cerebro aprende que puedes confiar en tus propias palabras. Y ese es el fundamento de todo cambio real. Al día siguiente, Etienne se despertó con la peor resaca que había tenido en semanas. Había bebido hasta perder el conocimiento la noche anterior, intentando ahogar aquella chispa de esperanza que Padre Laurent había encendido. Porque la esperanza duele cuando has aprendido a no tenerla. Abrió los ojos y su mirada cayó sobre el desastre que era su cama. Mantas sucias, enredadas, sin estructura, sin orden. Su primer pensamiento fue, ¿qué importa? Su segundo pensamiento fue recordar las palabras del sacerdote. Sin importar cómo te sientas. Con movimientos torpes Etienne extendió la manta. No quedó perfecta. No quedó ni siquiera bien, pero estaba hecha. 30 segundos de esfuerzo. Se quedó mirándola durante un momento, esperando sentir algo. No sintió nada. Era solo una cama hecha en medio de una casa que se caía a pedazos. Esto es ridículo, pensó, pero lo había hecho. El día 2 fue similar. Resaca, cama hecha. El día 3, lo mismo. El día 4, Etienne se dio cuenta de algo extraño. Hacer la cama se había vuelto automático. Sus manos sabían qué hacer antes de que su cerebro pudiera ofrecer excusas. El día 5, sucedió algo inesperado. Después de hacer la cama, Etienne miró alrededor de su habitación. Había un cuenco de comida podrida en el suelo que llevaba allí días. Sin pensarlo demasiado, lo recogió y lo llevó fuera. No es parte del plan, pensó. Solo es lógico. La cama se ve mejor sin basura alrededor. Día 6. Cama hecha. Cuenco limpio. Y ahora, sin que fuera una decisión consciente, Etienne abrió la ventana para que entrara aire fresco. Día 7. Cuando Padre Laurent vino a visitarle esa tarde, encontró a Etienne barriendo el suelo de su habitación. ¿Qué haces?, preguntó el sacerdote con una sonrisa que intentaba ocultar. Etienne se detuvo, dándose cuenta por primera vez de lo que estaba haciendo. Yo no lo sé. Hice mi cama, como prometí, y luego supongo que una cosa llevó a otra. Déjame preguntarte algo, dijo Laurent. ¿Cuántas veces has bebido esta semana? Etienne frunció el ceño, contando mentalmente.
5 noches. No, 4. Anoche no bebí porque me quedé sin dinero. ¿Y las noches anteriores bebiste menos o más que de costumbre? Etienne se quedó en silencio, pensando. Menos. Definitivamente menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Explicó Laurent. Cuando comienzas a hacer algo positivo, por pequeño que sea, eso cambia tu identidad. Ya no eres solo Etienne el borracho. También eres Etienne que hace su cama cada mañana. Y esa nueva parte de tu identidad empieza a influir en tus otras decisiones sin que te des cuenta. Pasaron 2 semanas más. Etienne seguía haciendo su cama cada mañana sin falta, pero ahora también mantenía su habitación relativamente limpia. Abría las ventanas y se había dado cuenta de que al despertar en un espacio ordenado, su mente estaba menos caótica. Una mañana, mientras se preparaba para salir, se vio reflejado en un trozo de metal pulido que usaba como espejo. Su rostro le impactó. «Parezco un vagabundo», pensó. Y entonces, sin planearlo, tomó una decisión. Se lavaría la cara. No fue una decisión dramática. No decidió bañarse completamente, ni cambiar toda su ropa. Solo se lavó la cara. 1 minuto de esfuerzo. Un 1%. Al día siguiente se lavó la cara otra vez. Y también las manos. Al tercer día, decidió cambiarse de camisa. No porque tuviera un plan, sino porque su cerebro empezaba a funcionar diferente. Si mi cama está hecha y mi cara está limpia, ¿por qué llevar una camisa que apesta? Padre Laurent llamaba a esto el efecto dominó. Una ficha pequeña puede derribar una ficha un 50% más grande que ella. Esa ficha puede derribar otra aún más grande. Y así sucesivamente, hasta que estás derribando fichas que al principio parecían imposibles de mover. 1 mes después del comienzo del experimento, algo extraordinario sucedió. Etienne caminaba por el mercado del pueblo cuando vio a Pierre, el carpintero para quien había trabajado años atrás, luchando por cargar unas vigas pesadas en su carreta. El viejo Etienne habría pasado de largo, demasiado avergonzado para ofrecer ayuda, demasiado consciente de que no sería bienvenido. Pero este nuevo Etienne, que llevaba 30 días cumpliendo consigo mismo, sintió algo diferente. ¿Necesitáis ayuda?, preguntó, acercándose. Pierre se volvió, y su rostro mostró sorpresa. Miró a Etienne de arriba abajo, notando que su ropa estaba limpia, que su cara estaba lavada, que sus ojos tenían más claridad de la que habían tenido en años. Etienne, dijo lentamente. Sí, sí, podría usar una mano. Trabajaron juntos durante 20 minutos cargando las vigas. Era trabajo duro, y los músculos de Etienne, debilitados por años de negligencia, protestaban. Pero había algo profundamente satisfactorio en usar su cuerpo para algo útil. Cuando terminaron, Pierre se limpió el sudor de la frente y estudió a Etienne con expresión indescifrable. «Te ves diferente», dijo finalmente. «Mejor. Estoy trabajando en ello», respondió Etienne, sin saber muy bien qué más decir. Pierre asintió lentamente. «Tengo un trabajo pequeño mañana. Reparar unas estanterías para la viuda Margot. No es mucho, pero paga algo. ¿Te interesa?» Etienne sintió que su corazón se aceleraba. Era solo un trabajo pequeño, probablemente unas pocas monedas, pero era la primera vez en años que alguien le ofrecía trabajo sin que él tuviera que rogar por ello. «Sí», dijo, intentando mantener la voz firme. «Sí, me interesa». El trabajo con Pierre fue bien. No perfectamente, porque las habilidades de Etienne estaban oxidadas después de 7 años sin practicar. Pero Pierre vio algo que le gustó: esfuerzo, compromiso, la voluntad de hacerlo bien. Le ofreció otro trabajo, y luego otro. Trabajos pequeños, reparaciones menores. Etienne no estaba realmente empleado, pero tenía ingresos irregulares por primera vez en años. Con ese dinero, su siguiente 1% fue obvio. Comenzó a comer una comida decente al día. No 3 comidas, no banquetes, solo una comida con verduras, pan fresco, quizá un poco de carne. Su cuerpo, hambriento de nutrientes después de años de negligencia, respondió rápidamente. Comenzó a tener más energía. Con más energía pudo trabajar mejor.
Con mejor trabajo, ganaba más confianza. Con más confianza, bebía menos. No porque se hubiera propuesto dejar de beber, sino porque paulatinamente su cerebro encontraba menos razones para hacerlo. 3 meses después del comienzo, Padre Laurent visitó a Etienne y encontró algo que le dejó sin palabras. La casa estaba limpia. No perfectamente limpia, pero reconocible. Las ventanas estaban reparadas. El suelo había sido barrido. Había leña apilada ordenadamente junto a la chimenea. ¿Cómo ha pasado esto?, preguntó el sacerdote, genuinamente asombrado. Etienne se encogió de hombros, casi avergonzado. No lo sé exactamente. Cada día solo hago algo pequeño. Arreglo una tabla rota, limpio una esquina, tapo un agujero en el tejado. Cosas pequeñas, pero se acumulan. Laurent se sentó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando te dije que al final del año serías 37 veces mejor? Creo que me quedé corto. No solo eres mejor en una cosa, eres mejor en 20 cosas diferentes, porque cada mejora pequeña hace que la siguiente sea más fácil. Pero no todo fue ascenso constante. A los 4 meses, Etienne enfrentó su primera crisis seria. Pierre le había ofrecido un trabajo importante: construir un armario completo para el alcalde del pueblo. Era la oportunidad de Etienne de demostrar que realmente había recuperado sus habilidades. Trabajó durante 2 semanas en ese armario, poniendo todo su esfuerzo, todas sus habilidades revividas. El día de la entrega, mientras transportaba el armario a la casa del alcalde, tropezó. El armario cayó por unas escaleras, rompiéndose en múltiples pedazos. Etienne se quedó mirando los restos, sintiendo que todo su progreso de 4 meses se desmoronaba. El viejo Etienne habría corrido directamente a la taberna más cercana y habría bebido hasta olvidar. Y durante un momento terrible, el nuevo Etienne consideró hacer exactamente eso. Se encontró caminando hacia la taberna, con monedas en el bolsillo y un deseo desesperado de escapar del sentimiento de fracaso. Llegó hasta la puerta, puso la mano en el picaporte, y entonces pensó: mañana por la mañana haré mi cama. Era una pregunta extraña en ese momento, pero la respuesta era clara. Si bebía hasta perder el conocimiento esa noche, mañana no haría su cama. Rompería una racha de 120 días. Perdería algo que, sin darse cuenta, se había vuelto fundamental para su identidad. Soy alguien que hace su cama, pensó. Soy alguien que cumple consigo mismo. Si bebo ahora, dejo de ser esa persona. Apartó la mano del picaporte, se dio la vuelta y caminó directamente hacia la casa del alcalde. Tocó la puerta. Cuando el alcalde abrió, Etienne, con voz firme a pesar del temblor en sus manos, dijo: «Señor, he cometido un error terrible. Rompí el armario que construí para vos. Fue culpa mía. No os cobraré nada por el trabajo ya hecho y construiré uno nuevo sin coste adicional. Pero necesitaré 3 semanas más». El alcalde le miró durante un largo momento. Etienne se preparó para gritos, para el desprecio, para ser echado. Pero entonces el alcalde dijo algo inesperado. «Etienne, he escuchado sobre tu transformación estos últimos meses. Todo el pueblo ha notado el cambio. Los accidentes pasan. Lo que importa es cómo respondes a ellos. Tienes 3 semanas, y te pagaré el precio completo cuando termines». Etienne construyó el segundo armario. Le quedó mejor que el primero, no porque fuera más hábil súbitamente, sino porque trabajó con más cuidado, más atención, más orgullo. Cada pieza fue revisada 2 veces. Cada ensamblaje fue probado antes de fijarlo permanentemente. Cuando lo entregó, el alcalde quedó tan impresionado que comenzó a recomendar a Etienne con otros. «Si necesitáis carpintería de calidad, hablad con Etienne», decía. «Es confiable». Esa palabra, confiable, significaba más para Etienne que cualquier elogio sobre su habilidad. Durante 7 años había sido todo menos confiable. Ahora, 6 meses después de hacer su cama por primera vez, estaba reconstruyendo no solo su vida, sino su reputación. A los 6 meses, Etienne había mejorado en áreas que nunca se propuso cambiar específicamente. Hacía su cama cada día sin falta. El 1%. Orine. Mantenía su casa limpia y en buen estado. Se lavaba diariamente. Comía 3 comidas saludables. Trabajaba regularmente como carpintero. Bebía solo ocasionalmente.
Y cuando lo hacía era con moderación. Había pagado varias deudas antiguas. Había comenzado a asistir a misa los domingos. Había hecho varios amigos nuevos. Dormía mejor. Se despertaba más temprano. Había ganado peso saludable y músculo. Su casa, antes cayéndose a pedazos, era ahora acogedora. Ninguno de estos cambios había sido el objetivo directo excepto el primero. Todos habían sido efectos secundarios del efecto dominó. Un 1% llevando a otro, multiplicándose y acumulándose. Padre Laurent visitaba regularmente, maravillado por la transformación. Eres el ejemplo viviente, le decía. Cuando la gente me pregunta si el cambio es posible, les cuento tu historia. Pero Etienne sabía la verdad. Todavía era frágil. Había días en que la tentación de volver a sus viejos patrones era fuerte. Días en que los fantasmas de sus 7 años perdidos le susurraban que no merecía esta nueva vida. Pero tenía algo ahora que no había tenido antes. Prueba diaria de que podía confiar en sí mismo. Maruna, cada mañana, cuando hacía su cama, reafirmaba esa confianza. Dije que haría esto y lo hice. Si puedo hacer esto, puedo hacer lo siguiente. Exactamente un año después de hacer su cama por primera vez, Etienne se despertó en una mañana de marzo similar a aquella en que había comenzado, pero era un hombre completamente diferente. Se levantó sin resaca. Había dejado de beber completamente 4 meses atrás, sin siquiera intentarlo conscientemente. Hizo su cama con movimientos practicados. Se lavó la cara con agua fresca. Se vistió con ropa limpia que él mismo había cosido. Bajó a una cocina ordenada. Preparó el desayuno y comió mientras observaba por la ventana el taller que había construido en su patio trasero. Tenía 3 encargos esperando, 3 familias que confiaban en él, para crear muebles que durarían generaciones. Había una reunión esa tarde en la plaza del pueblo. Pierre, su antiguo maestro, había propuesto algo al consejo: que Etienne fuera aceptado oficialmente en el gremio de carpinteros, no como aprendiz, sino como maestro artesano de pleno derecho. Era un honor extraordinario y también aterrador. El viejo Etienne habría huido de tal responsabilidad, pero este Etienne, forjado un 1% cada día durante 365 días, se sentía capaz. En la reunión el alcalde habló. Hace un año, Etienne era conocido como el mayor fracaso de nuestro pueblo. Hoy es un ejemplo de lo que es posible cuando un hombre decide cambiar. No cambió de la noche a la mañana. No tuvo un momento milagroso de iluminación. Simplemente día tras día se volvió un poco mejor que el día anterior, y esa perseverancia merece ser reconocida. Etienne fue aceptado en el gremio por voto unánime. Esa noche, Padre Laurent vino a visitarle. Encontró a Etienne en su taller, trabajando en una mesa de roble. ¿Sabes qué es lo más notable de tu transformación?, preguntó el anciano sacerdote. ¿Qué?, respondió Etienne, sin dejar de cepillar la madera. Que no fue una transformación. Fue 1000 pequeñas transformaciones, cada una tan pequeña que parecía insignificante. Pero juntas cambiaron todo. Etienne dejó de trabajar y miró sus manos. Manos que hace un año temblaban constantemente. Ahora eran firmes, callosas del buen trabajo, capaces. Teníais razón sobre los números, dijo suavemente. Un 1% cada día. Al principio pensé que era demasiado poco para importar. Ahora me doy cuenta de que era exactamente lo correcto. Cualquier cosa más grande y habría fracasado. Pero esto pude sostenerlo. 5 años después de aquella primera cama hecha, Etienne se había convertido en el carpintero más respetado de Beaumont y los pueblos cercanos. Su taller empleaba a 2 aprendices. Su trabajo era solicitado por familias nobles de la región. Pero lo más extraordinario no era su éxito profesional. Era lo que había comenzado a hacer con él. Cada mes, Etienne buscaba a alguien en el pueblo que estuviera donde él había estado. En el fondo, sin esperanza, considerado un caso perdido, y les hacía la misma oferta que Padre Laurent le había hecho a él. No intentes cambiar todo, les decía. Solo mejora un 1%. Elige una cosa, la más pequeña posible, y hazla mañana, y al día siguiente, y al siguiente.
Algunos le ignoraban, otros lo intentaban y fracasaban, pero unos pocos, unos preciosos pocos, se aferraban a esa idea simple y comenzaban su propio viaje de transformación gradual. Había una mujer llamada Claudette que había perdido a su familia en un incendio y había dejado de hablar durante 2 años. Su 1% fue decir buenos días a una persona cada mañana. Un año después, había recuperado completamente su capacidad de relacionarse con otros y ahora ayudaba a cuidar a los huérfanos del pueblo. Había un joven llamado Bernard que robaba para comer y estaba a punto de ser expulsado del pueblo. Su 1% fue devolver una cosa cada día de lo que había robado, comenzando con objetos pequeños. 18 meses después, había pagado todas sus deudas, tenía trabajo honesto en los campos y se había ganado el respeto de aquellos a quienes había robado. Había un anciano llamado Thomas, que había caído en una depresión tan profunda después de la muerte de su esposa que había dejado de comer. Su 1% fue dar 5 pasos fuera de su casa cada mañana. Solo 5 pasos. 6 meses después, caminaba por todo el pueblo. Había perdido 20 kilos de peso poco saludable y había comenzado a ayudar a Etienne en el taller. El pueblo de Beaumont comenzó a cambiar, no dramáticamente, no de repente, sino gradualmente, 1% a la vez, una persona a la vez. Padre Laurent tenía ahora 77 años y su salud declinaba. Una tarde de otoño, llamó a Etienne a su lado. «Mi tiempo aquí pronto terminará», dijo el anciano con la serenidad de quien ha vivido plenamente. «Y antes de partir, necesito decirte algo». Etienne se sentó junto a su lecho, con lágrimas en los ojos. Este hombre le había salvado la vida hace 5 años. «Hace 40 años», comenzó Laurent, «cuando te conté sobre el monje que me enseñó el principio del 1%, no te dije toda la verdad. Aquel monje era yo, y el sacerdote que me enseñó era mi predecesor en esta iglesia, Padre Michel, y a él se lo enseñó otro sacerdote 50 años antes de eso». Hizo una pausa para respirar con dificultad. «Esta sabiduría ha pasado de persona a persona durante generaciones. No es mía, no es tuya. Es un regalo que recibimos cuando más lo necesitamos y que debemos transmitir cuando encontramos a otros que lo necesitan. Lo harás, Etienne. Seguirás compartiendo esto después de que me haya ido». «Lo haré», prometió Etienne, con voz quebrada. «Lo prometo». Laurent sonrió débilmente. «Entonces moriré en paz». «Porque sé que mi pequeña contribución a este mundo, ayudarte aquel día hace 5 años, se multiplicará a través de ti y de aquellos a quienes ayudes, y a través de ellos a incontables otros. Un 1% no es solo para transformar vidas individuales, es para transformar el mundo, una persona a la vez». Padre Laurent falleció esa noche, en paz, sabiendo que su legado continuaría. 20 años después, cuando Etienne era un hombre de 52 años, escribió un manuscrito simple titulado El camino del 1%, documentando todo lo que había aprendido. Ese manuscrito fue copiado y distribuido, pasando de mano en mano ayudando a generaciones de personas que habían perdido la esperanza. Y ahora, 600 años después, su historia llega hasta ti. Tal vez ahora mismo te encuentres donde Etienne estuvo. Quizá no seas un borracho en la Francia medieval, pero tal vez tu vida se sienta igual de rota. Tal vez has intentado cambiar 1000 veces y has fracasado 1000 veces. Tal vez la montaña de mejora que necesitas escalar parece imposible, aterradora, demasiado alta. Si es así, escucha esto con mucha atención. No intentes escalar toda la montaña mañana. No te propongas transformar tu vida entera en un día. No hagas una lista de 50 cambios que tienes que implementar, porque fracasarás, y ese fracaso reforzará la creencia de que no puedes cambiar, que estás atascado para siempre. En lugar de eso, haz esto. Elige una cosa, la más pequeña posible, tan ridículamente pequeña que te avergüence admitir que es tu objetivo. ¿Hacer tu cama? Perfecto. ¿Beber un vaso de agua al despertar? Excelente. ¿Dar 5 pasos fuera de casa? Maravilloso. ¿Escribir una frase en un diario?
Brillante. ¿Hacer 5 flexiones? Ideal. No importa lo que sea. Lo único que importa es que puedas hacerlo incluso en tu peor día. Sí medible sabrás si lo hiciste o no. Puedas completarlo en menos de 2 minutos. Hazlo mañana. Hazlo al día siguiente. Hazlo el día después de ese. No por una semana. No por un mes. Hazlo solo por hoy. Siempre solo por hoy. Cuando llegue mañana, decide otra vez. Solo por hoy. Y aquí está la magia que Etienne descubrió. Ese pequeño acto repetido diariamente hace 3 cosas extraordinarias. Primero, te enseña que puedes confiar en ti mismo. Cada día que cumples contigo mismo, fortaleces el músculo de la autodisciplina. Como un músculo real, crece con el uso. Segundo, cambia tu identidad. Ya no eres solo alguien con problemas. También eres alguien que cumple sus compromisos. Esa nueva identidad influye en todas tus otras decisiones. Tercero, desencadena el efecto dominó. Un hábito pequeño hace que el siguiente sea más fácil. Limpiar tu espacio hace más fácil comer mejor. Comer mejor te da más energía. Más energía hace más fácil hacer ejercicio. Hacer ejercicio mejora tu sueño. Mejor sueño mejora tu estado de ánimo. Y así sucesivamente. La matemática no miente. Si mejoras un 1% cada día durante un año, terminarás 37 veces mejor que cuando empezaste. No un 37% mejor, 37 veces mejor. Parece imposible. Etienne también lo pensó, pero los números no mienten, y su vida fue la prueba. Así que aquí está mi desafío para ti, la persona que ha escuchado esta historia completa. Mañana por la mañana, cuando te despiertes, elige tu 1%, una cosa pequeña, y hazla. No me importa si has fracasado 1000 veces antes. No me importa cuán rota parezca tu vida ahora mismo. No me importa si tienes 30, 50 o 70 años. No me importa si crees que es demasiado tarde para ti. Etienne tenía 32 años. 7 años perdidos en la adicción, despreciado por todo su pueblo, viviendo en condiciones miserables. Si él pudo empezar desde ahí, tú también puedes empezar desde donde estés. Solo un 1%, solo mañana, y luego otra vez pasado mañana. No pienses en los próximos 100 días. No pienses en cómo será tu vida en un año. Solo piensa en las próximas 24 horas. Puedes mejorar un 1% en las próximas 24 horas. La respuesta es sí. Siempre es sí. Y si fallas un día, si olvidas o no puedes hacerlo, no tires todo por la borda. No digas ya lo arruiné, ¿para qué continuar? Simplemente empieza otra vez al día siguiente. La perfección no es el objetivo. La persistencia es el objetivo. Etienne tuvo días malos, tuvo recaídas, tuvo momentos en que casi se rindió, pero siempre volvía a lo básico, hacer su cama, un 1%. Y eso era suficiente para mantenerle en el camino. Dentro de un año, cuando mires hacia atrás, uno de 2 escenarios será verdad. Escenario 1. Intentaste cambiar todo de golpe. Te abrumaste. Fracasaste. Y estás exactamente donde estás ahora. Quizá incluso peor porque has reforzado la creencia de que no puedes cambiar. Escenario 2. Mejoraste un 1% cada día. Y ahora eres una persona fundamentalmente diferente, con una vida transformada de formas que hoy no puedes ni imaginar. La elección es tuya. Pero si eliges el escenario 2, comienza ahora. No mañana. Ahora. Decide cuál será tu 1% de mañana. Dilo en voz alta. Escríbelo. Comprométete. Solo con mañana. Solo un 1%. Y recuerda las palabras que Padre Laurent le dijo a Etienne aquella primera noche. Los grandes cambios no vienen de grandes gestos. Vienen de pequeños pasos, repetidos tan frecuentemente que transforman quién eres. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser un 1% mejor. Y eso, mi amigo, siempre está a tu alcance. Tu transformación comienza mañana. Un 1% a la vez.